todos los miércoles a las 7 p.m. por Facebook Live. Escúchanos también por Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación, de la revista de la Nación. Es para mí un honor darles la bienvenida a esta tercera temporada del podcast Voces de la Nación. Muchas gracias por todo su apoyo y por todos sus comentarios, me gusta, compartidas. Este año nos fue muy bien, les quiero comentar. Y pues bueno, muchas gracias por todo su apoyo a toda nuestra audiencia. Y también tengo el gusto de presentarles el día de hoy a iniciar esta tercera temporada al diputado Héctor Jaime de Guanajuato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias, Jerry. Héctor Jaime Ramírez Barba para todo el auditorio. Héctor Jaime para ti, Jerry, para todo el auditorio. Muchas gracias. Pues mira, año nuevo, 2024, iniciamos con muchas expectativas. Y el hecho de que el podcast tenga dos temas relevantes. Uno es hablar de voces. Se ocupa mucho de escuchar las voces, cosa que el gobierno actual no escucha las voces. Y por otro lado, que hable de la nación en su conjunto, que habla de integración, de unión y no de división. Entonces me encanta estar contigo, Jerry. Muchas gracias también. Queremos que nos cuente cuáles son sus gustos, qué le gusta hacer, le gusta pasar tiempo con su familia, cuáles son sus hobbies. Pues mira, yo vivo en un matrimonio que tenemos ya 42 años de casado, mis hijos ya son grandes, tengo dos nietas, bueno, una nieta y un nieto de mi hijo mayor y dos nietas. ¡Ah, qué padre! Una nieta y un nieto de mi hijo menor, son 4 nietos, nos la pasamos muy bien. Mi esposa es igual que yo, es médica y es oftalmóloga. Okay. ¿Usted es médico qué? Yo soy médico especialista en cirugía general, en salud pública. Excelente. Tengo doctorado en ciencias de la salud y tengo doctorado en nutrición pública, Jerry. Mi esposa es oftalmóloga y tiene su especialidad en glaucoma. Y ¿Usted se dedicó al tema médico? Todo el tiempo, 45 años ya de titulado de estar funcionando. Estamos de manera privada y en el Grupo Ángeles. Pero todo el tiempo nos dedicamos a la docencia y a la investigación. Yo fui profesor universitario en la Universidad de Guanajuato, fui subdirector, director médico de la Facultad de Medicina, secretario general de la universidad. Y también me tocó impartir cursos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Anáhuac del Norte y en la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo ves? No, pues tiene mucha experiencia, doctor. Perdón, me interrumpí, iba a decir. No, adelante. La verdad es que fui médico del IMSS, de la Secretaría de Salud. En el ISSSTE fui médico jefe de departamento, subdirector y director del Hospital Regional del ISSSTE. Y en el Seguro Social, además de haber sido médico, fui el titular de la Unidad de Evaluación de Delegaciones, que se encarga de evaluar la calidad médica de los hospitales de alta especialidad y también de ver que las cosas en el resto del sistema de las delegaciones funcionen. Estuve ahí 3 años, Jerry. 3 veces he sido secretario de Salud en Guanajuato y una vez secretario de Desarrollo Social. Y ahorita estamos en el tercer año ya, en la tercera ocasión, dijéramos, de la legislatura. Bien, diputado, ¿y cómo ha sido conjugar la política con la medicina? Si de por sí es muy difícil conjugar otra profesión con la política, me imagino que con la medicina todavía más, pero esto también le da un gran background para poder desenvolverse en el tema legislativo, ¿no? Fíjate que es algo interesante lo que tú me comentas. Yo estaba en la Universidad de Guanajuato como secretario general ya después de haber tenido esta carrera que te comento académica y de científica, cuando el entonces gobernador electo de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, me invitó a ser su secretario de salud. Entonces esos 6 años, del 2000 al 2006, pues fueron años técnicos realmente, siguen siendo años de una profesión en la cual ocupas saber de medicina y de administración pública. Claro. Debes conocer las dos cosas. Al término, el PAN abrió una convocatoria, porque yo no era militante del PAN, para ciudadanos. Entonces me tocó contender en un distrito de León contra 2 compañeros de Acción Nacional para ser diputado federal, y mi primera elección, ahí ya fue política, ahora sí, fue en el 2006. En esa elección tuvimos aparte la oportunidad de sacar la votación más alta del país, fíjate, que obtuvimos alrededor de 127,000 votos y el PRI, que fue el segundo lugar, sacó como 22,000 votos. Entonces llegamos acá a México, el Grupo Acción Nacional me apoyó, me arropó muy bien, y en aquel entonces me nombraron presidente de la Comisión de Salud. Pero me di cuenta que sabía de salud, que sabía de administración, Jerry, pero no tenía mucho conocimiento de leyes. Entonces fui y me inscribí a la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac del Norte a hacer un doctorado en administración. Entonces iba a diario de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana, un doctorado presencial.
Y durante toda la legislatura cursé el doctorado. Okay. Y eso te dio también otra herramienta adicional de manejar la administración pública, manejar la medicina y la especialidad, y además el tener ya un conocimiento un poco más de leyes. El haber sido presidente de la Comisión de Salud funcionó mucho. Claro. En ese momento ya me invitó Daniel Caram, que estaba como titular en el IMSS, para ser el titular de la Unidad de Evaluación de Delegaciones. El Consejo Técnico aprobó mi nombramiento y estuve con él hasta que un gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, me hizo el honor también otra vez de decirme: oiga, lo necesitamos acá, véngase de secretario de Salud otra vez. Y me regresé a Guanajuato otra vez a un puesto técnico. Claro. A los 2 años, el gobernador entrante, Miguel Márquez, me nombra secretario de Desarrollo Social y Humano, y empiezo a coordinar otras áreas que también eran de mi total desconocimiento. Claro. En ese momento yo decidí jubilarme como universitario porque no podía atender lo que se llamaba el eje social, Sí, vivienda, agua, el DIF, el Instituto de Ecología, y era mucho lo que habría que estudiar y aprender para poder entregar buenas cuentas. Ya me retiré de la universidad y me dediqué de tiempo completo como funcionario público en ese momento. Es otra pregunta que me gusta hacerle a nuestros invitados. Y digo, ahorita vamos también con sus intereses y con sus hobbies que lo dejamos a medias. ¿Cómo le hace usted para lidiar con tanta presión en medio del trabajo? ¿Tiene alguna actividad o cómo es su forma de salida espiritual o cómo le hace para lidiar con tanta presión, diputado? Mira, comentarte primero, no hay más presión. Por mi profesión, yo soy cirujano, te comentaba, y ya en mi práctica fui cirujano de área 50, o sea, de urgencias. Esa es presión cuando una persona te da su vida para que tú lo intervengas, que tú lo operes, que te da su confianza, eso es presión. Claro. Y ahí, bueno, pues en lo particular, lo que hago es ejercicio. Ahí hago mucha lectura. Son las dos cosas que hago, ejercicio y lectura. Okay. Y esas dos acciones que además... ¿Qué tipo de ejercicio le gusta hacer? Pues ya actualmente hago bicicleta. Yo tengo ahorita 67 años. Okay. Hago bicicleta después de que ya no puedo correr, pero antes de hacer bicicleta corría. Antes de correr hacía taekwondo. ¿Cómo cree? Tuve el honor también de ser representativo nacional de taekwondo en mi juventud. Fui cinta negra. Qué padre. Y algunos años caminando, pero siempre he sido deportista y siempre he leído, y mucho más desde que me casé, porque mi esposa realmente es una mujer extraordinaria y ella me ha educado en otras áreas de las ciencias y de las artes que no eran precisamente mis aficiones. Actualmente leemos mucho los dos. ¿Qué les gusta leer, aparte de política y de ciencia, de medicina? De política casi no leemos. Ah, qué La viven más. Claro, Sí. Casi lectores clásicos, ¿ves? Por ejemplo, ahorita que tuvimos oportunidad unos días en este nuevo año, pasando, mi esposa cumple años el 1 de enero. Okay. Entonces nos fuimos a Vallarta y tuvimos oportunidad de empezar a leer a Anton Chekhov otra vez, cuentos cortos. Es un lector, un autor ruso. También leímos la primera novela que tuvimos a la mano de Jean Fossé, el premio Nobel de literatura recién, pero nos gustan los clásicos, ¿ves? Los clásicos. Sí. Muy bien. Y nos estaba contando de sus hobbies, de qué es lo que le gusta hacer, aparte, bueno, obviamente, de leer, del ejercicio. Sí. Pues son las dos cosas, y disfrutar de los nietos a estas alturas. Cada vez que tenemos oportunidad, estamos con los nietos, pero los hobbies son, a mí me gusta leer mucho de medicina, leemos literatura, escuchamos audiolibros cuando tenemos la oportunidad, y lo demás pues es las actividades propias de alguien que es un profesional de la medicina, pero además que ya es un profesional de la legislatura, porque debes saber, Jerry, que esta es mi 4ª legislatura. ¿Cómo cree? O sea, fui 2000-2006 diputado federal. Después, cuando te comenté que fui secretario de Desarrollo Social y Humano, estuve 3 años, del 2012 al 15. En el 15 me invitaron para que fuera diputado local, ahí por León otra vez. Fui diputado local, presidí la Junta de Gobierno del Congreso los 3 años y coordiné el grupo parlamentario. Al término de ese periodo me invitaron para ser diputado federal y me vine a la 64 legislatura, y ahorita estoy terminando el ciclo de la 2ª reelección consecutiva como legislador. Entonces, la verdad es que te alcanza el tiempo apenas para revisar en un día de jornada laboral normal, que son 12 horas por lo menos, las cosas, y regresar al distrito, estar con la casa de enlace y atender las cosas, ¿no? Sí, muchas actividades. Oiga, ¿y si le gustan las series de medicina o prefiere ver de otras cosas? Casi no vemos televisión. Ah, qué padre. Casi no vemos televisión. Vemos en ocasiones, ahora que hay Netflix y tú puedes elegir algunas cosas. Sí. Vemos algunas series de vez en cuando, pero no es lo usual. Okay. Vemos cuando hay noticieros, un spotlight, los primeros 3, 4, 5 minutos que te dan el resumen del día, y los demás, pues sí leemos. Como legisladores te llegan las tareas, a mí me llegan más las tareas de mi responsabilidad. Yo ahorita
al igual que las últimas 3 ocasiones. Yo estoy en la Comisión de Salud, usualmente. Estoy en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Okay. En la de Seguridad Social. Son las que normalmente participo y bueno, pues eso me ocupa bastante tiempo de mi lectura. Diputado, me quiero poner un poco más serio con estos temas y la verdad es que hay un tema del que no se ha pasado factura a nivel federal, que es la pandemia. Entonces vimos en este tema que había encargados irresponsables que no sabían cómo llevarla y no se dieron el control para que alguien capacitado, que tenemos que decirlo también, usted con todo lo que nos contó, con toda su experiencia, está capacitado y eso es la diferencia que tiene el PAN, ¿no? Que busca capacitar y que busca formar a cuadros que están formados o formarlos más para que se puedan desenvolver en este tipo de puestos. Entonces, hay una factura que no le hemos cobrado al gobierno federal, que es la pandemia. Entonces, quisiera hacer como un recuento rápido para no dejar de lado este tema de todos los errores que tuvo el gobierno federal en la pandemia con, obviamente, bueno, el secretario Alcocer ni hablar porque ni se apareció, pero López-Gatell hizo muchas barbaridades. Mira, Jerry, quizás si quisiera dejar un mensaje central, realmente el PAN hace mejor gobierno que otros. En el contraste, es que hace mejores gobiernos por 2 razones. La primera, por la profesionalización a la que tú haces referencia. O sea, el Partido de Acción Nacional siempre busca a los mejores hombres y mujeres para los puestos. Claro. Y la segunda, porque además de elegir a los mejores, tienen un común denominador que se llama humildad. Si cuando yo te comentaba hace un rato que presión, yo como cirujano, es cuando llegaba un médico, doctor, ocupo que usted me opere, que un par médico te ofrezca su vida para que tú lo intervengas, esa es presión. Bueno, en la salud pública, presión es que un país te deje su salud para que tú tomes decisiones, porque el monopolio de la salud es un monopolio del Estado, es una obligación franca del Estado mexicano. Y tenemos oportunidad de contrastar con 2 épocas de pandemia. Claro. Yo te comentaba que mi primera época de diputado federal fue después de haber sido investigador, universitario, secretario de salud 6 años, con el presidente Fox, y la primera pandemia que hubo fue con el presidente Calderón. Sí. Y yo era presidente de la Comisión de Salud, y el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, quien había sido diputado federal también por el PAN, también diputado ciudadano, porque no era militante cuando fue. El doctor Córdoba Villalobos también es un investigador muy renombrado, era cirujano, compañeros en la Escuela de Medicina, él era el director, yo era su director durante 7 años. Él lo invita a Felipe Bravo a ser diputado federal por el PAN. Es diputado federal por el PAN, preside la Comisión de Salud y con esa experiencia que ella tuvo durante todo ese periodo, después es nombrado secretario de Salud con el presidente Calderón. Llega la pandemia y cuando ocurre un fenómeno que es fuera de lo que se conoce ordinariamente, porque es muy fácil hablar cuando ya pasa el toro, pero cuando tienes la incertidumbre, la primera muestra de humildad que dio el presidente Calderón como funcionario y que dio el secretario Córdoba Villalobos fue decir, a ver, esto rebasa nuestras capacidades individuales, requerimos de todo un equipo. Y, por ejemplo, a diferencia de esta pandemia, de esta del COVID, la otra era la H1N1, sí, que le fue H1N5. Claro. Lo que ocurrió fue que el presidente Calderón convocó a todos los exsecretarios de salud, convocó a gente del extranjero que sabía de manejar el tema y que podíamos tener con toda la información, con los centros de información en Estados Unidos o entre los legisladores, estábamos en el mismo canal. Es decir, hubo la humildad de decir, no sé de esto y requiero de todos. A diferencia acá con un presidente que piensa que es Dios, que lo sabe todo y que conjuga con su soberbia a otro soberbio funcionario, que fue Hugo López-Gatell. Como tú haces referencia, quien tenía que ver la responsabilidad había sido el secretario Alcocer. Y el resultado de no tener humildad significa que hoy en el 2024 podemos contabilizar, hoy hace un rato lo decía Xóchitl a su cierre de campaña, sí, más de 800,000 muertos que nunca debieron haber habido. Es decir, esa falta de humildad hizo que se menospreciara. Es decir, nosotros supimos de la pandemia el día 31 de diciembre, en marzo el primer muerto en México, pero esos periodos entre el enero y marzo no hubo un plan de preparación, de contingencia para actuar contra una pandemia, contra algo desconocido, contra un germen que no desconocíamos, el 30 de enero, pero ya para el 10 de enero ya se sabía qué era. Ya sabía qué tipo de coronavirus era, ya sabía cómo se podía, y empezamos a ver cómo se comportaba en Europa. Claro. Y entonces sabíamos que se ocupaba cubrebocas, que afectaba a la población más. Y en México, por ejemplo, esa falta de humildad que llevó a 800,000 muertos hizo que no hubiera material de protección,
que no hubiera cubrebocas, que no hubiera guantes, que no hubiera respiradores. No hubo la conversión rápida de los hospitales, porque lo menospreciaron. Yo te puedo decir, nosotros tenemos ya artículos publicados de todas las acciones, por ejemplo, legislativas que hicimos. Nosotros para marzo ya le estábamos ofreciendo al gobierno federal 20,000 millones de pesos para que pudieran comprar equipamiento. Y la respuesta fue que no se ocupa, tenemos todo. Bueno, tenemos todo. Te puedo platicar al día de hoy que siguen con esa negligencia, en el cual le decían, porque no sabían, Claro. no, usted, si está enferma, quédese en su casa, no vaya. Bueno, el decirle eso a las personas, cuando ya iban al hospital, el 40% falleció en su casa. Y casi el 80%, sumando el 40% de su casa y otro 40% más, fallecieron entre que llevó urgencias y los primeros 3 días de hospital. O sea, llegaron ya muy graves. Ese error de comunicación, esa soberbia de pensar que lo manejas todo. Nunca fueron convocados los exsecretarios, nunca fueron convocados los universitarios que sabían del tema, nunca fueron convocadas las universidades e institutos internacionales para el tema. Y hubo hasta la época de cómo lo oculto el caso, ¿no? Claro. Pero pasó un año o más y ni siquiera seguíamos teniendo la capacidad de atender todas estas cosas. Me acuerdo que llegó diciembre y fue también todo un caos. Entonces es como dice, una irresponsabilidad brutal. Sí. Nosotros tuvimos como nunca en la vida una vacuna muy rápida. De hecho, a México la primera donación fue un regalo. Nosotros desde junio habíamos dicho que se compraba vacuna y que se entraran los fondos y no hicieron caso. O sea, te digo, todo está documentado con los artículos y con las bases. La Gaceta Parlamentaria, el Diario de los Debates, marca todos los llamados de atención que hicimos, porque teníamos un grupo de salubristas expertos a nivel nacional. Uh-huh. Lo que se tenía que haber hecho el 1 a 1. Bueno, te insisto en el tema, llegó el 2020 para diciembre, el primer lote de vacunas. Una hazaña mundial. Nunca había habido una vacuna tan eficaz como la que fue la del COVID en tan corto plazo. Llegaron 3,000 dosis, el presidente hasta mandaba a los secretarios de Estado al aeropuerto, pero seguía sin haber lo más básico. O sea, seguía sin haber una reconversión hospitalaria seria. Y luego esa vacuna se empezó a politizar, porque no la distribuyeron conforme se necesitaba. Claro. Entonces, se vacunó tarde, no autorizaron medicamentos, no se compraron los medicamentos adecuados, los mensajes eran inoperantes, no hubo coordinación nunca con las autoridades estatales. Y te explico esto porque para la gente a veces es complicado. Pero en México hay 3 autoridades sanitarias con 3 niveles de gobierno, que no significa que uno sea superior al otro. El primer nivel de gobierno, que es la célula básica y Acción Nacional la tiene reconocida sus principios desde hace 83 años, es el municipio libre. Claro. Y en el municipio libre es autoridad sanitaria, el alcalde y su ayuntamiento. Ellos tienen el acceso y el control del agua potable, de la saneación, de los alimentos, de los mercados, de los rastros. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, si nunca hubo coordinación con esto, pues ¿a quién le piden que se quede en su casa? ¿A quién no le piden que se quede en su casa? ¿Se abren los mercados? ¿No se abren los mercados? ¿Se abre el comercio? ¿No se abre el comercio? ¿Das tránsito libre? ¿No das tránsito libre? Bueno, 2,460 municipios, era de esa complejidad el país. Claro. 32 entidades federativas en donde el gobierno federal, en vez de apoyarse con los gobernadores, que son autoridad sanitaria, además de los ayuntamientos de este país, es autoridad sanitaria el gobernador y su secretario de salud. Hay un Consejo Estatal de Seguridad en Salud y hay un Consejo Nacional, Estatal y Nacional de Vacunación. Claro. Bueno, pues peleándose, ¿no? El gobernador de Guanajuato queriendo comprar vacunas y el presidente diciendo que no, porque es un monopolio de Estado, te comentaba. La salud es un monopolio de Estado en el cual el Consejo de Salud General decreta una emergencia y esa emergencia es una autoridad administrativa superior a cualquier otro mando, aún a la Corte. Y tú verías que después de que se declaró la pandemia, casi un mes después de que lo declaró la Organización de Naciones Unidas, claro. Qué descuido, simplemente los plazos de urgencia. A nivel mundial se dijo en tal fecha y casi pasó un mes para que en México se declarara lo mismo. Claro. Pues por esa soberbia que te comento, esa falta de humildad, de no saber lo que estaba ocurriendo. Cuando el presidente al final toma una determinación equívoca porque destruye el sistema de vacunación. México era el ejemplo a nivel latinoamericano, porque en vez de utilizar el Sistema Nacional de Salud, que está hecho por personas físicas y personas morales privadas, que está hecho por asociaciones civiles y que está hecho por el sector público, llámale IMSS, ISSSTE, SEDENA, toda esta integración del sector de hospitales, instituciones, academias, universidades, investigadores, fueron desechados y decidió crear un cuerpo
los famosos, yo les llamo los cuervos de la nación, les llamo los siervos de la nación. Sí, claro. Porque sin experiencia querían distribuir, capacitar, y entonces el sector salud quedó relegado a un conjunto de gente totalmente ideologizada. Y en vez de vacunar a los médicos, se empezaron a vacunar ellos, los siervos de la nación. Ahí Sí. hubo las denuncias. Entonces, cuando tú no priorizas, sabiendo que el recurso es escaso, tú tienes que asegurarte que el país funcione bien. Claro. Primero los de primer contacto, los médicos, las enfermeras, los promotores, luego la población muy vulnerable, adultos mayores. Bueno, pues aquí, cuando llegó Moderna, vacúnense primero los maestros. ¿Cuál era la lógica si ni siquiera estaban en clase? Pero un tema más bien Claro. todo ideologizado, fuera de toda lógica. Nosotros pedimos desde el Congreso que se hiciera una auditoría para que viniera a revisar cómo estaba el plan de estrategia. Pues no lo había. Claro. Entonces, todo programado sobre la rodilla, Jerry. Y es que en este gobierno ni siquiera es primero los pobres, es primero nadie, primero ellos nada más. Ya lo vemos con sus hijos, ya lo vemos con los siervos de la nación. Entonces no le da prioridad a ninguna persona, lo único que tiene prioridad es su partido, sus perfiles, la gente que no le pone ningún pero, ¿no? Mira, el SAR de la pandemia se atendió con medicamentos que estaban prohibidos en México. O sea, no se habían comprado, no se habían autorizado y a él sí le dieron el tratamiento. Se atendió en el Centro Banamex, que es un centro de acción público-privada, un buen ejemplo de que el Sistema Nacional de Salud debe funcionar de manera más integral, más unida. Claro. ¿Ves? Entonces, obviamente ellos sí se autorizaron. De otro medicamento que se autorizó para compra de urgencia, se compraron casi 40,000 dosis, pero solamente fue para la Ciudad de México. Del oxígeno regalado, la mayoría fue para la Ciudad de México. O sea, todo ideologizado hacia Morena. Claro. Se le prohibió comprar a Jalisco, se le prohibió comprar a Guanajuato, se le prohibió comprar a las empresas. Imagínate tú que tienes una empresa que estás produciendo carros y tienes la capacidad de compra para comprar la vacuna y vacunar a todos tus trabajadores y vacunar a sus familias. En el norte, en Coahuila, por ejemplo, el doctor Roberto Bernal Gómez del Partido Revolución Institucional con el gobernador Riquelme vacunaba no solamente al trabajador, sino vacunaban a su familia, llevaban a sus hijos a vacunar a la frontera, claro, porque en México no se podía. O sea, no la salud, no la economía, no el apoyo, no los recursos. Las primeras batas, tú recuerdas que lo denunciamos, porque fue como que algún tipo de contrabando de batas que eran más delgaditas que una oblea. Sí. Y son los primeros que empezaron. Estamos entregando batas cuando está la factura, ¿no? Y obviamente tú veías las batas y no servían para lo que tenían que haber servido. Y por eso, ¿qué es lo que pasó con el INSABI? Yo puedo intuir que por eso lo desintegraron, porque hubo muchas irregularidades, pero en realidad, ¿cuál fue el tema del INSABI? Bueno, ahí es otro tema, porque este gobierno dijo desde un principio que el Seguro Popular no servía. Un tema ideologizado, porque el Seguro Popular nunca dio atención médica. El Seguro Popular lo que hacía era entregarle a los estados el dinero y los estados entregaban los servicios de salud. El Seguro Popular le entregaba el dinero al Instituto Nacional de Cardiología y quien operaba era en cardiología, era nutrición, era cancerología, era rehabilitación, era el Hospital Juárez de México, era el Hospital Infantil de México, era el Hospital Gia González, era el Hospital General de México. Es decir, quienes entregaban los servicios eran los técnicos. El Seguro Popular no tenía hospitales. Lo que hacía era decir, oye, le vamos a entregar un paquete esencial, exigible, de que va a tener derecho a tantos padecimientos, a tantos medicamentos y a tantos padecimientos muy graves, claro, que se llamaban de gastos catastróficos. Entonces el gobierno dijo, ni era seguro ni era popular, situación absolutamente falsa, que a esta altura yo te digo, cuando ellos tomaron el gobierno, un órgano autónomo determinó que cuando le preguntaban a la población si tenían o no acceso a un servicio médico, 20 millones de mexicanos dijeron que no. Y ese fue el pretexto para quitar el Seguro Popular. Bueno, 5 años después hay 50 que no tienen, 50 millones. O sea, 30 millones más que no tienen servicios médicos. El presidente además dijo, bueno, pues vamos a hacer un plan de gobierno. En el plan de gobierno dijo, la institución que ahora va a dar los servicios, te insisto, el Seguro Popular no daba servicios médicos, no van a ser el Seguro Popular, sino los estados. Y voy a hacer una institución que los dé. Entonces hizo el INSABI. Y empezó a hacer las cosas para que un estado que daba los servicios, pensemos un estado chiquitito, Nayarit, uno de los más pequeños junto con Colima y Tlaxcala. Bueno, pues el gobernador de Nayarit le daba las instituciones al INSABI y el INSABI dice que operaban las cosas. En la práctica, era el mismo Hospital General de Nayarit, las mismas enfermeras, los mismos químicos, los mismos nutriólogos, los mismos odontólogos de Nayarit los que daban el servicio, sí, pero tenían ya menos dinero. Porque con la reforma que hicieron en la ley, al crear el INSABI, le quitaron el dinero
lo que era el Seguro Popular, pero yo le voy a llamar ahora el financiamiento. Claro. Le quitaron el financiamiento al sistema público de salud y entonces el INSABI empezó a dar un servicio. Se aprobó su reforma en el 19 y se los advertimos, estaban equivocados. Se aprobó en noviembre y entró en vigor el 1 de enero. Y dijeron, todos los servicios, todos los medicamentos, en todos los hospitales y todo gratis. Entonces la gente llegó en enero al Instituto Nacional de Cardiología, oiga, vengo a operarme de corazón. Pues le toca tanto. ¿Cómo tanto si es gratis? Ya dijo el presidente. Digo, desde junio del 18 que ganó hasta enero del 2020 dijo que era gratis. Entonces no fue gratis. Sigue sin ser gratis. Claro. Usted tiene cáncer de mama, le vamos a dar tratamiento. Sí, pero no hay quimioterapia. No hay radioterapia. Ya no podemos hacer el seguimiento. No le dan el dinero a los estados. Entonces los estados se quedaron sin dinero. El INSABI no pudo comprar medicamentos. El INSABI no pudo dar atención. Y al presidente lo empezaron a fastidiar. El INSABI fue la única institución que se aprobó en el Congreso porque es la primera ocasión en este país que el Plan Nacional de Desarrollo se aprueba en la Cámara de Diputados. Se aprobó con el voto en contra del PAN, te lo aclaro, porque no estaba bien. Era un panfleto ideológico y no un plan de gobierno. De hecho, el secretario de Hacienda... Pero así ha sido todo, ¿no? Desde su plan de gobierno ha sido un panfleto ideológico. El secretario de Hacienda renunció porque el elemento técnico del plan de gobierno fue quitado y nomás se quedó el panfleto ideológico. Exacto. Entonces el INSABI se creó sin la base técnica, dirigido por personas... Bueno, el titular del INSABI, que hoy es el nuevo subsecretario del sector salud, pues resulta que ni siquiera médico es, ni formado en salud es, ni formado en administración pública. Su máxima experiencia era haber estado en un DIF municipal en Tabasco y ser un delegado de las zonas arqueológicas de Tabasco. Pues, pero era amigo del presidente, ¿no? Motivo suficiente de su lealtad. Exacto. Entonces el INSABI terminó de fastidiarlo. El presidente estaba molesto, regañaba al secretario de salud. Otra vez, ya me cansé, que no haya medicamentos. Y dijo, pues voy a matar al INSABI. Y el presidente mató al INSABI porque nunca se planteó bien. Claro. Y ahora, pues creó otro Frankenstein que se llama Servicio de Salud del Instituto Mexicano de Seguro Social para el Bienestar, una nueva organismo público descentralizado. Ahora tenemos ya más fragmentación, porque ahora está el IMSS, está el ISSSTE, Sedena, Pemex, Marina, entidades estatales como el ICEMIN, aquí en el Estado de México, por ejemplo, sí. El ISTESON en Sonora. Y además tenemos el programa IMSS Oportunidades y tenemos el SS IMSS Oportunidades y tenemos 7 entidades federativas que dan servicio de salud. Pero tienen como una cosa, menos dinero. Entonces, con menos dinero, por más que llegue el presidente, pues no es, aparte del menos dinero, que sean tan corruptos como lo han sido. Este gobierno ha sido el más corrupto, este gobierno ha sido el más inepto, porque en el caso de medicamentos, mira, te voy a dar ejemplo ahorita. Vacunación ahorita por COVID, sí. Tú lo mencionas. El año pasado les aprobamos 14,400 millones de pesos para comprar vacunas. Nomás compraron 900 millones. 13,000 y fracción millones de pesos los mandaron otra vez al Tren Maya o a sus obras, pero no a la salud de los mexicanos. Ahorita ya los hospitales se están llenando de COVID, no están comprando la vacuna más adecuada, que es la de Pfizer y que es la de Moderna, por esta soberbia que te comento. No, pues que ya compramos muchas con Cuba, oiga, pero esas no sirven. Desde mayo del año pasado dijo la OMS que no sirven. La CDC dice que no sirven. Aquí nuestros expertos infectólogos en México dicen que no sirve. Y en México ya está ahorita validada una vacuna que sí sirve, Jerry, ¿ves? Claro. Doctor, me gustaría, bueno, en el mismo tenor, el presidente, cansado de que no haya medicamentos, puso en marcha la megafarmacia. ¿Qué pasa con la megafarmacia? Ya sabemos que es totalmente un fraude, pero nos quiere explicar qué es lo que está sucediendo en este momento. Sí, Jerry, primero es un gran mérito, porque después de 6 intentos, por primera vez reconoce el presidente claramente que no hay medicamentos, porque eso lo que va a hacer es la falta de medicamentos, cuando él había dicho todo el tiempo que sí había. Claro. Entonces, tiene un gran mérito el que haga este almacenzote, que no es farmacia. No cumple los requisitos de ley para farmacia. Claro. ¿Ves? Aunque la COFEPRIS se lo pueda firmar, pero en la ley de salud queda muy claro, en la ley de salud, que es una droguería, que es una botica y que es una farmacia. Es un centro de distribución, es un CENDIS de farmacia, es un almacenzote, como lo tuvo el IMSS hace 30 años, ¿ves? Claro. Pero ¿cuál fue qué dijo el presidente cuando llegó? No sirve y hay corrupción
con las grandes empresas. Entonces hizo un cambio a la ley orgánica, primer intento, y dijo, una oficina, la Oficialía Mayor de Hacienda, es la que se va a encargar de las compras. Y entonces en la transición misma, dijeron ellos, paren la compra. ¿Tú sabes cuántos medicamentos se consumen en este país por día? ¿Cuántos? A ver, calcula. No sé. Millones. 5.5 millones de medicamentos por día. ¿Cómo crees? Claro. O sea, más de 2,000 millones de medicamentos, de piezas de medicamentos de diferente índole. Entonces se le entrega a una oficina que no sabía. Uh-huh. Y para diciembre hacen la primer licitación de compra de medicamentos. Sí. La más remota idea de cómo se hacía. Claro. Convocaron a una reunión aquí en un hotel de México, pusieron unas cuantas computadoras porque iba a ser con mucha transparencia. 50 computadoras, llegan más de 300 oferentes, ni siquiera sabían cuántos iban a ser los oferentes. Uh-huh. Pues valió la primera licitación. Claro. Cuando te vas ya a febrero, pues ya en diciembre ya no se pudo. Hacer un medicamento puede tardar entre 4 meses y un año. Uh-huh. Entonces, cuando tú vas a consumir 5 millones, pues depende qué tipo de medicamento es. Claro. Y podemos dividirlo en 3 grandes grupos. Los medicamentos que se hacen en México, que los precursores se llaman APIs, hay en México, y que son genéricos, es decir, que son usualmente de precio-costo y que hay muchos laboratorios nacionales. Un segundo tipo de medicamentos que son genéricos, pero que las APIs las tienes que traer del extranjero y hacerlas. Bueno, y las terceras son medicamentos de patente, que se hacen en el extranjero. Y como los medicamentos tienen fecha de caducidad y la ley marca que cuando tú compras un medicamento debe tener ciertas fechas, ¿cuándo fuiste la última vez a comprar un medicamento? Esta semana. O sea, Sale. ¿Cuál compraste? Paracetamol, ibuprofeno. Dime si verificaste la fecha de caducidad. Sí, claro. ¿Cuándo iba a caducar? Creo que el siguiente año. Entonces, hay un plazo para cada tipo de medicamento. Claro. Una vacuna caduca en 6 meses. Claro. Entonces, tú tienes que ver en qué momento la vas a producir y no las guardan en almacenzotes, claro. ¿No? ¿Habrá un almacenzote mundial para ir sacando lo que se necesita? Pues no. Se hace a pedido. Claro. Entonces, un país que tiene 2,460 municipios, más de 30,000 unidades médicas, tan simples o tan sofisticadas. ¿A qué me refiero tan simple? Tú imagínate que vives en la sierra de Oaxaca, en el municipio más pequeño de este país que tiene 90 habitantes. Pues son 4 casitas. Tú sabes cuántos hombres son mujeres, sabes cuántos se enferman de gripe, cuánto les da diarrea y calculas los medicamentos que usualmente son genéricos, ¿no? Claro. A lo mejor tienes ahí un suero antialacránico, a lo mejor un suero para una picadura de víbora, porque ahí es importante que queden con vida. Claro. Pues como eso nomás hay 188,000 localidades en México, que hay que calcularle, ¿no? Sí. Saber cuántos hay que comprar, cuándo hay que llevarlos y en qué mes. Tú no vas a comprar un anticatarral en junio. Claro. O sea, tú sabes que el invierno da enfermedades de otro tipo, en verano son los antidiarreicos. Claro. Entonces tú vas calculando con base, se llama morbilidad, qué es lo que se enferma la gente, cómo haces las compras. Ahora imagínate la complejidad en cardiología, en el Instituto Nacional de Cardiología, en urgencias. ¿Qué tipo de medicamentos se necesitan para que una persona que llegue con un infarto, con una gran cardiomegalia, o que lo están interviniendo en el quirófano, en la unidad de hemodinamia, que requiere stents, cables, tubos, drenajes, sondas, punzocats, soluciones diferentes, más de 3,600 productos diferentes, de caducidades diferentes, de complejidades diferentes y de producción diferente? Claro. Entonces, hacer una licitación se ocupaba tener mucha experiencia. Primer intento, cambio de la ley orgánica. No pegó. Lo solventaron como que cómprenlo como puedan. Al comprar como puedan significa compras de a poquito y si es de a poquito es más caro. Claro. Entonces, han estado comprando caro. Y además, como ya no hay mucho, pues licitación directa, asignación directa, ¿no? Con toda la corrupción. Claro. Bueno, el segundo intento fue cuando el presidente dijo que sea el INSABI que lo compre. INSABI, nosotros sí lo vamos a hacer, pues falla el INSABI. No, vamos a hacerlo ahora con la UNOPS. Firman el convenio con la UNOPS y ahora sí va a haber y para diciembre y no van a faltar y falla con la UNOPS. Y corren a INSABI y corren a UNOPS. Después dicen, no, va a ser otra vez Hacienda, pero ahora lo va a hacer con la Secretaría de Salud. Falla en cuarta ocasión. Quinta ocasión, que sea la función pública. Y esta sexta ocasión, la función pública, más la UNOPS, más el INSABI. Más todos los de atrás. Y ahora
una bodegota para que ahí se guarde lo que van a distribuir a otros lugares. Te voy a dar un ejemplo simple, Yair. El presidente con toda su fuerza, cayó un pequeño huracancito aquí en Guerrero, el Otis. Claro. Él iba en un jeep, quedó atorado. Sí, lo vimos. Pues imagínate un medicamento. Si el presidente con toda la fuerza del Estado queda atorada, imagínate un medicamento para llevarlo allá. Claro. ¿No? ¿Cómo surtir a las farmacias, a los hospitales? Aunque él diga que ha surtido, la gente allá te va a decir que no es cierto, ¿no? Claro, es que el medicamento no lo necesitamos en un almacén, lo necesitamos en los hospitales. Claro. Y ahora, como esta ley de logística que hicieron los de Toyota, no me acuerdo, que lo necesitas en el momento que casi lo vas a consumir para no tener tantos. En México así estaba el sistema, Jerry. Se tenía un abasto promedio del 97%. Y los que no tenían abasto era porque no compraban bien o porque no pagaban, como era el ISSSTE, por ejemplo. Sí. ¿Ves? Entonces, el sistema está y la institución está. La institución que más tiene experiencia en esto es el Seguro Social. Pero ni siquiera en esta sexta que se le da a Birmex, porque no solamente es el CENDIS, sino quién lo va a administrar. Claro. Bueno, a Birmex se le caducaron más de 5 millones. Birmex tiene 7 almacenes pequeños. Se le caducaron 5 millones de vacunas. Birmex concursó en el IMSS para ser su distribuidor logístico. El IMSS le dijo, usted no tiene la capacidad. Y ahora es el que le va a distribuir a todo el país. Pues ya sabrás. Entonces, va a ser un fracaso con pena porque los más afectados, Jerry, han sido los pobres. Tenemos 3 elementos de base. Uno es en la encuesta de ingreso y gasto de los hogares, donde marcan que los más pobres han gastado más del doble de lo que gastaban antes en medicamentos. Claro. Tenemos los datos de mortalidad, que los más que se murieron fueron los más pobres por la falta de medicamentos y de acceso. Y por último, tenemos la encuesta se llama de salud y nutrición del COVID 2022, que recién liberó también Salud Pública de México, y que marca que además también faltaba en el IMSS y en el ISSSTE y en las demás, no solamente para la gente pobre. Y también 20 de cada, bueno, en el caso del IMSS, 46 de cada 100 se atendieron en los consultorios privados. Yo ahorita que venía para acá, vi 3 farmacias nuevas, farmacias del ahorro nuevecitas inauguradas. Y tú ves ahora, ¿no? Más de 20,000 personas pues, están privatizando la salud, porque tú vas a los hospitales y no hay cita. Hace rato hablaba con mi hermana, tuvo que ir a lo privado para hacer sus estudios, tiene ISSSTE, y le dijeron en el ISSSTE que dentro de un mes le hablaban a ver para cuándo la podría ver el especialista. Dices, a ver, como que no lo entiende uno. Y dice el presidente que todo está muy bien, o sea, cero autocrítica. Acaba de presentar su último informe con cero autocrítica, aunque en el propio informe de gobierno, en el 5º informe que nos entregó, ahí marca con claridad que la mayoría de la gente que ya pagó sus impuestos, que ya pagó de su bolsillo para tener IMSS o ISSSTE, están yendo a los privados también, porque no le están dando el servicio. De ese tamaño es la desgracia y hay que recordárselo a la gente, porque no es que se murieran porque llegó el COVID, no, se murieron por la negligencia criminal de este gobierno de no administrar bien la salud. Es una pena, de verdad, doctor. 2 cosas quiero tratar ahora. ¿Qué nos falta para llegar a un sistema parecido al sistema de salud de Dinamarca? ¿Qué nos ha dicho la gente? Claro. Pues primero quieren de entrada es que haya medicamentos. Claro. Cuando tú dices, oye, es que no hay medicamento para la diabetes, tú tienes que multiplicar eso. Claro. Por ejemplo, si dijeran, oye, fíjate que no hay turbocina para nuestro próximo cohete a la luna en México. Oye, ¿cuándo se va a lanzar? Pues dentro de 3 años. Pues vemos dentro de 3 años. O sea, no urge tanto esa necesidad. Pero cuando tú oyes, como hemos escuchado las llamadas a esta farmaciota, a este almacenzote, oiga, necesito insulina para mi diabetes. Cuando alguien no está bien controlado su diabetes, es la primera causa de ceguera en México. Es la primera causa de insuficiencia renal y de diálisis y de muerte. Es la primera causa de amputaciones. Claro. Es la primera causa de accidente vascular cerebral. Y cuando tú multiplicas, oiga, no hay un medicamento para la diabetes, lo multiplicas por el total de mexicanos con diabetes, 20 millones. 20 millones. Falta un medicamento para la hipertensión arterial, quiere decir que no hay, 12 millones. Entonces, con 2 padecimientos, tú te das cuenta de la magnitud del sufrimiento de la población, Claro. que tienen que ir a comprar medicamentos a los únicos que han estado creciendo en este país, que son los hospitales privados y las farmacias privadas, porque el gobierno ni da el servicio ni compra medicamentos. Sí da algunos servicios, por supuesto que da servicios, pero no los que debiera. No los que debiera porque el presupuesto no lo ha ejercido. Simplemente el año 2023, ha cerrado el año, la Secretaría de Salud, que tenía 120,000 millones, no ejerció 30,000 millones de pesos. Claro. Y para este 2024 le disminuyeron casi a la mitad su presupuesto. Entonces, cuando un gobierno dice,
Oye, pues yo me interesa mucho la salud. Se dice en la administración pública que deseo que no va a acompañar el dinero. Claro. Es solamente payasada. ¿Cómo llegar al espíritu nórdico? Bueno, lo primero que quiere la gente es, oiga, pues si yo estoy sano, ¿qué actividades de promoción y de prevención de la salud me permitirán a mí seguir estando sano? Claro. Y entonces hay varias acciones que se pueden hacer, muchas de ellas no son médicas, ¿no? Oye, ponerle luz, que pongan las deportivas, que haya ejercicio en las escuelas, que disminuyas los alimentos de alto contenido calórico, que haya vacunas para que las personas no tengan enfermedad, que no hay que tener antibióticos para la neumonía, sino una vacuna para que nadie llegue a tener una neumonía. Claro. Todas las medidas de promoción y de prevención, y de eso por lo menos se debe de gastar el doble de lo que está gastando México ahora. Es decir, por lo menos 30 centavos de cada peso destinado a la salud debe ser en estas medidas de promoción y de prevención de la salud. Después, que si estoy enfermo, pueda tener un lugar cercano para que me atiendan, independientemente de qué seguridad social tengo yo. Si cerca de mi casa, porque así fue hecho México, está una clínica del ISSSTE y tú tienes confianza, aunque tú tengas seguro social, pues ve a la clínica del ISSSTE que te queda cercana, claro. Y ya que el ISSSTE se arregle cobrándole al seguro social tu consulta. O sea, que te quedes cercano y que cuando te den tu receta, si es receta, vayas a que te la surtan. Y que si te piden un laboratorio, vayas y que te lo tomen. Y si te piden una radiografía, vayas y te la hagan. Y si te programan para una cirugía que es urgente, te operen ese día. Si no es urgente, que te programen los siguientes días. Que si pasa algo, le avisen a tu familiar. Que si te desplazan de una ciudad a otra, te paguen el viático a ti y tu familia para que llegues allá. Imagínate la tragedia de un niño con leucemia de Oaxaca que lo traen al Hospital Infantil de México. Muy bien, el niño llegó y la mamá, ¿cómo va a vivir? Si el 80% de ellos son pobres. Sí. Entonces, un sistema de cuidados que ha escuchado Xóchitl y lo propuso hoy por la mañana, no como propuesta, sino como un tema que habría que incorporar. Bueno, tenemos que trabajar mucho más en este esquema. Es decir, como en las escuelas, tener un sistema que el que tenga que aprender, aprende, que el que tenga que enseñar, enseñe, y el que tenga que administrar, administre, que es simple, ¿no? Claro. Bueno, en la salud, que tengamos un ciudadano que sepa, que tenga las riendas de su salud, que abra su cartilla, que tenga lo que necesita, que el gobierno lo provea con gratuidad, rápido, bien y a la primera y con calidad. Y por último, que si va a haber un tema catastrófico y serio, tenga la respuesta adecuada. Hoy este gobierno no ha invertido lo suficiente en salud y ahí tenemos un gran reto. O sea, se necesita más dinero en salud, pero se necesita saber administrarlo mejor. Y obviamente tener profesionales de la salud con humildad, con capacidad, pero con humildad para saber que cuando algo no se conoce, en este país grandioso, mira, el rector de la Universidad de Miami es mexicano. Algunos de los principales responsables en la Organización Mundial de la Salud son mexicanos. En el CDC trabajan mexicanos. Tenemos gente tan prestigiada en la administración pública, en más de las 70 especialidades de este país, que basta que con humildad lo sientes alrededor de una mesa y lo vas a poder hacer. Claro. O sea, se ocupa un líder, se ocupa un proyecto y se ocupa un equipo. Y en salud, esta complejidad que te digo, desde una unidad rural, donde llega una camioneta con un médico, un promotor, una enfermera, la camioneta debe tener gasolina, debe de servir, debe estar el promotor, debe estar el médico, debe visitar esas colonias retiradas, esas comunidades retiradas. Si son comunidades que tienen capacidades no comunicarse en español, tener la capacidad nosotros de hablar en su idioma, de hablar en sus propias capacidades. Claro. Se me hace muy interesante, doctor, el tema que comenta, que no nada más el sistema de salud tiene que ver, o sea, con la salud de los ciudadanos, sino también la planeación, cómo planea el gobierno todas las cosas y todos los servicios que le da a las personas. Es decir, si no hay luminaria, pues en la noche se pueden caer y ahí se rompen el pie y eso forma parte de la salud. Si no ven en el medio ambiente, pues las personas se van a empezar a enfermar de los pulmones, ¿no? Si ponen casas al lado de un basurero, pues también va a haber muchas más infecciones. Sí. Este tipo de cosas está muy interesante, pero pues, ¿qué le podemos pedir a un gobierno que ni siquiera puede hacer un plan de gobierno que haga una planeación urbana federal y estatal? Sí. No, tenemos que trabajar mucho más. La salud es un punto de encuentro entre el ciudadano,
su familia, su comunidad, los políticos y obviamente los profesionales de salud. Debes tú de saber, por ejemplo, que una de las principales causas de muerte en las mujeres que tienen cáncer de pulmón es por cocinar con leña. O sea, ahí la política pública no es hacer hospitales ni medicamentos para el cáncer. Claro. Es que las personas tengan los instrumentos necesarios para no cocinar con leña. Y eso es una medida política pública. Claro. ¿Ves? El hecho de que ahorita el presidente no crea en las energías alternativas y estemos quemando combustóleo para producir luz eléctrica, lo único que produce es más cánceres, más enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más infecciones respiratorias en todas las zonas de Hidalgo, de Guanajuato, de Salamanca, con estas refinerías. Es decir, la salud ambiental forma parte de la salud. Claro. El hecho de que tú tengas un programa de checar los automóviles no es por estar fastidiando que cheques el automóvil, sino es que tú tengas la posibilidad de tener mejor calidad del aire, que es un derecho. El hecho de que tú utilices como ahorita mecanismos para saber que estamos tomando agua potable, bueno, pues el agua potable es algo básico. Mira, Jerry, de los 23 elementos más importantes que dan como resultante la salud, solamente 4 tienen que ver con los médicos y con la medicina. Todos los demás son del ciudadano y de su comunidad y se llaman determinantes sociales de la salud. Y ahora que nos vemos, tú y yo, ahora que llegué, debes saber la gente que nos escucha, que lo primero que le pedí a Jerry fue que me permitiera su cargador para cargar mi iPhone, que se descargó en el lapso de las 5 de la mañana y las 2:30. 2:30 de la tarde. Entonces, ajá. Porque también ya hoy hay determinantes digitales de la salud, ¿ves? Sí, claro. En donde el estar con una adicción de este tamaño, en este caso uno dice, no, es que es mi trabajo. Claro. A ver, revisemos de tu trabajo realmente qué es de esto, la desconexión digital. Hoy que es domingo y que después de venir Sí. de un evento estemos aquí nosotros, en Claro. vez de estar con la familia. Cuando tú hablabas de cómo se desestresa, ¿no? Yo antes de venir acá estuve platicando con mi esposa, ella comiendo en casa en León, donde está la casa de ustedes, Gracias. y yo aquí comiendo en un restaurante. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué estás comiendo? A ver, muéstrame. Nos mandábamos las fotos. Pues la calidad de vida, el acompañamiento, el calor, el ejercicio, la seguridad, el agua potable, el conducir con un cinturón de seguridad, el no utilizar mucho los dispositivos digitales, el no fumar, el no tomar alcohol, el dormir adecuadamente, todo eso Todo es algo. incide en la salud. 19 factores. Muy bien. Doctor, ya para ir terminando este episodio, ¿gusta agarrar una preguntita random a ver qué tal, qué tanta suerte trae hoy? Pues, Vienen suerte. premios. Muy bien. No es cierto. ¿Cuál es el proyecto en el que más has trabajado, que te ha desafiado o inspirado? Dice. Sí. Pues, ¿Cuál es el proyecto que más? Quizás si me dijeras, fue la primera vez que tomé una responsabilidad de administración pública siendo médico. Porque yo llegué a un hospital como especialista y sabía de medicina. Entonces me llevaba bien con las enfermeras a un hospital después fui director de ese hospital. Entonces, cuando te dicen que queremos que tome usted esta responsabilidad administrativa, te das cuenta, lo que no se han dado cuenta las autoridades federales actuales, Sí. es que lo peor que te puede pasar es llegar a un puesto que no estés preparado para hacerlo. Se llama principio de Peter, donde todo el mundo asciende hasta llegar a un nivel de incompetencia. Entonces, el reconocer mi nivel de incompetencia hizo que tuviera uno que fortalecerse en esa área y capacitarte y darte cuenta que cuando tienes una responsabilidad, sea pagada o sea gratuita, debes de hacerlo de la mejor manera. Ahorita cuando llegamos tú y yo y que te decía que estaba intentando poner todo el sistema en mi casa, que dice, oiga, en lo que podamos ayudar, esa frase es de alivio, de espíritu de quien la da y quien la recibe, ¿no? Claro. Quien ofrece servir y que da servir. Siempre el servir ha sido un proyecto que me motiva, pero el reto particular ha sido el reto de estarme preparando de manera continuada ante las acciones, como que te comentaba. Yo llegué de diputado, ya siendo cirujano, siendo salubrista, habiendo sido secretario, teniendo doctorado, teniendo maestría en administración, una especialidad en finanzas, y sin embargo no sabía de leyes. Uh-huh. Entonces, el decir, oye, no puedo estar de diputado porque aquí se manejan leyes, ¿no? Claro. Y no Aquí puedo se uno- hacen leyes. Exacto, entonces tienes que saber de qué se trata, y por eso el reto, y yo estoy a favor de la elección consecutiva, es porque tienes que ser profesional del área en la que estás manejando, Jerry.
Yo imagino el reto que tú tienes aquí con el colaborador que ya volteándolo a ver, ya sabes si Panchito. con Panchito, si le baja, le sube, Sí. se corrige, ¿no? Sí. Pero la gente debe saber que así es la vida. La vida te da retos cotidianos. Ahora, yo he sido muy afortunado porque en estos 42 años que te comento que llevo de matrimonio, realmente mi crecimiento ha sido muy superior a la compañía de mi esposa. Soy mucho mejor que como era y mucho se lo debo a ella, ¿no? Y a esos retos que tenemos, Claro. con los errores y fallas que tenemos todos como humanos, pero así se dan. Claro, la familia es muy importante y más si tenemos a una familia que nos puede apoyar, ¿no? Que nos Así apoya. es, así es. Doctor, muchas gracias por venir. Nos están escuchando por todas las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, por las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast y ahora también a partir de este episodio por Amazon Music. Entonces, ¿algo que desea agregar, algo que le quiera decir a toda nuestra audiencia? Pues miren, yo sí les comento que cuando alguien dice que una persona es funcionaria 24/7, que dice o presume 24 horas, 7 horas al día o a la semana, está mintiéndole. Nadie puede trabajar 24/7. Hay que desconectarse digitalmente de sus teléfonos un buen rato, apáguelos. Realmente no le va a pasar nada si no lo apaga. Y por último, el único que sí vive 24/7 es usted. Usted vive con usted mismo. Yo le invito a que haga ejercicio, le invito a que duerma bien, lo invito a que deje el hábito de fumar, a que deje el hábito de tomar. A diferencia de tomar, el fumar es dañino, aunque sea un solo tabaco, y a veces el alcohol, una copa, es decir, un caballito de tequila de vez en cuando, o de una copa de vino tinto es provechosa, pero por lo demás es importante que conserve su salud. Tenga usted las riendas de su salud y eso le va a servir mucho. Vacúnese, estamos en invierno, todavía se acaba hasta marzo. Si no se ha vacunado contra la COVID-19 y tiene más de 65 años, diabetes, tiene cáncer o hipertensión, vaya y vacúnese. Aunque cueste 850 pesos en una farmacia, le va a costar mucho más caro perder la vida a usted o a su familia. Y le va a costar mucho más caro estar enfermo. Entonces la prevención, y esta vacuna es muy efectiva. En México hay 2 autorizadas, la Pfizer y la Moderna, y el gobierno federal no ha querido comprar las buenas. No se ponga la vacuna del Abdala ni de Sputnik, es agua. No vale la pena. Pero de las otras sí vale la pena que se cuídese usted, cuide a sus hijos, a sus familiares cercanos. La vacunación es un tema relevante. Exíjala, todas las vacunas, todos los niños. Doctor, por fin se nos hizo tenerlo aquí. Esta es su casa. Esperamos pronto tenerlo por acá otra vez. Y pues bueno, muchísimas gracias. Yo que estoy seguro que en un futuro vamos a poder hacer un podcast, aunque estemos en la distancia. Ojalá que sí. Porque hasta sí ahorita es muy grato estar aquí, porque aparte los que no nos alcanzan a ver, tenemos paredes de hule espuma, así como para que no se escuche el eco y que a usted le llegue mejor calidad. Pero pues usted me tiene a sus órdenes en mi Twitter, es @HéctorJaime, en mis Facebook, Doctor Héctor Jaime, en Instagram Héctor Jaime, en Twitter, y próximamente mi podcast que con tu ayuda y con la ayuda de Panchito vamos a poder tener. Ya oyeron, amigos, es la premisa de esta noticia. Vamos a tener pronto el podcast, ahí les vamos a pasar el link para que lo puedan escuchar. Y pues bueno, muchas gracias. Una última pregunta que tengo por ahí. Estoy viendo apenas The Last of Us y he estado viendo noticias de que la próxima pandemia, bueno, el próximo problema de salud va a ser con un hongo, ¿es cierto? Mira, la salud es de tamaño 1. El próximo problema de salud puede ser con un 99% de probabilidad que sea otro virus. O sea, porque el virus no es un ente vivo, se hace activo cuando involucra a otros seres vivos. Puede ser de rango fungi, sí puede ser. De hecho, es un serio problema cuando hay fungemias, en los hospitales hay fungemias, son difíciles de manejar. Pero si revisamos los últimos 20 años, VIH-Sida, el virus del oeste del Nilo, el síndrome respiratorio agudo, el SARS-1, ahora el COVID, han sido enfermedades virales. Yo creo que va a ser viral la próxima. Y hay que estar preparados con un plan de preparación y respuesta y un sistema de vigilancia epidemiológica adecuado. Pero la de tamaño 1 es que quizás la gente que tú y yo estamos escuchando ahorita esté tomando, salga, tome su carro, se sienta que va bien, pero se tomó más de 2 copas, no vaya bien y muera de manera prematura por un accidente.
Claro. Y eso les pasa usualmente a los jóvenes, porque son aversos al riesgo. Entonces, el próximo tema de la salud desde cada uno, y por eso los invitamos a ser el dueño de su control, ¿no? de su vida. Ya está. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo episodio de esta tercera temporada del podcast Voces de la Nación de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides escuchar el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!